Hola, dando continuidad al contenido programático del curso de actualización online en endoscopía terapéutica avanzada. Mi nombre es Yolanda Vargas Rodríguez y voy a hablar de miotomía endoscópica en el divertículo de Zenker. Los objetivos de la clase van a ser, en principio, definir algunas generalidades y explicar algunas de las hipótesis en cuanto a la fisiopatología en la génesis del divertículo de Zenker, mencionar las indicaciones y diferentes opciones terapéuticas con las cuales disponemos hoy en día. En cuanto a la miotomía endoscópica, mencionaré los diferentes materiales que se necesitan y explicaré paso a paso la técnica para llevarse a cabo. Finalmente, hablaremos de las complicaciones más frecuentes que se pueden presentar en el ejercicio de esta práctica. Bueno, en cuanto a la definición del divertículo de Zenker, se considera como una evaginación posterior de lo que va a ser la mucosa y submucosa a través de un área de debilidad parietal en la unión faringo-esofágica. Recordar que este término fue descrito por primera vez por el cirujano inglés Abraham Lockwood en 1769, pero fue hasta 1877 que el Dr. Friedrich Albert von Zenker reporta una serie de casos haciendo mención a esta entidad, por lo cual lleva su nombre. Se considera, por lo tanto, a esta entidad como un divertículo adquirido, donde los mecanismos o la fisiopatología más aceptada es, primero, que va a existir una predisposición anatómica asociada a un aumento de la presión intravolo. La faringe comprende dos grupos de músculos que favorecen la deglución faríngea. Uno es el grupo longitudinal, que eleva y acorta la faringe, y los otros van a ser los músculos circulares, que incluyen los constrictores superior, medio e inferior, que sirven para despejar la parte posterior del bolo en el esófago. El constrictor faríngeo inferior está formado por el tirofaríngeo y el cricofaríngeo. Este último se envuelve posteriormente alrededor del cartílago cricoides y tiene componente superior e inferior. Esto va a ser anatómicamente importante porque de ahí estas referencias anatómicas, lo que va a ser la fibra del músculo constrictor inferior de la faringe y las fibras del músculo cricofaringe, van a constituir una zona de debilidad conocida como triángulo de Killian, que es donde se va a generar el divertículo de Zenker. Habiendo ya explicado el primer paso en el mecanismo de la génesis del divertículo de Zenker, que es la predisposición anatómica, esta diapositiva la traigo para mencionar que a través de los músculos del esófago cervical, por ser fibras estriadas, lo que va a ser el músculo externo longitudinal e interno, y a través del transversal y circular, se pueden presentar otras áreas de debilidad que van a favorecer la formación de otros divertículos. Como vemos en la figura del lado derecho, con la letra B, uno de estos va a ser el divertículo de Laymer, que se va a generar sobre la pared posterior esofágica entre fibras internas circulares. Con la letra C tenemos el divertículo de Killian-Hamilton, que se produce entre las fibras oblicuas y longitudinales del cricofaríngeo. Y por último, con la letra D tenemos el divertículo faríngeo lateral, que, como su nombre lo indica, se genera en un área faringolaríngea por una debilidad de la membrana tiroidea. Estos divertículos no son candidatos de ningún tipo de tratamiento, dado la alta incidencia de complicaciones. Para continuar, tenemos ahora que resaltar el papel que realiza el esfínter esofágico superior. Una vez se inicia el fenómeno de la deglución, este esfínter va a presentar una relajación con apertura del mismo, y conforme el bolo de alimento progresa se va a generar una distensión, posteriormente un colapso y cierre. Esto es lo que normalmente debiera pasar. En el segundo mecanismo implicado en la génesis del divertículo de Zenker, tenemos que se genera un aumento de la presión intravolo, que va a estar dada básicamente por una alteración en la motilidad
de este esfínter esofágico superior. De ahí las tantas hipótesis que se han planteado tratando de explicar dicho fenómeno. Uno de estos son la calasia o espasmo del cricofaringio. Otro es el rol del reflujo gastroesofágico por la exposición ácida a la mucosa del esófago que puede inducir al espasmo del cricofaringio. También están asociadas lo que van a ser las contracciones prematuras del cuerpo esofágico o una apertura incompleta con aumento de la presión intraolo. Y por último, todo esto ya siendo analizado histológicamente, se han reportado algunos signos inflamatorios y desarrollo de fibrosis que van a explicar de cierta forma cómo se perpetúa este aumento de la presión a nivel del esfínter esofágico superior. Si bien es cierto que esta es una entidad poco frecuente, con una incidencia anual de 2 casos por cada 100.000 habitantes, es importante resaltar que presenta una preponderancia por el género masculino y es más común entre la 7ª y 8ª década de la vida. Los pacientes que van a ser candidatos de recibir algún tipo de tratamiento básicamente van a ser los que presenten síntomas y afectación de su calidad de vida. ¿Cuáles pueden ser estos síntomas? Los más frecuentes que vemos reportados en la literatura van a ser la disfagia orofaringia y la regurgitación de alimentos. A su vez, esta disfagia orofaringia puede puntuarse según diferentes scores. A la fecha no hay algo estandarizado y va a depender de lo que se prefiera utilizar en cada uno de los centros donde se vayan a tratar estos pacientes. La importancia va a radicar porque teniendo una base en cuanto a la sintomatología del paciente con una puntuación dada, sea el score que se utilice, nos va a servir a futuro para evaluar la respuesta al tratamiento que se le ofrezca al paciente. Algunos de los otros síntomas que se pueden referir van a ser síntomas respiratorios dadas por la irritación a nivel del divertículo, la afectación local y ya a términos de complicaciones mucho más sintomáticas van a ser las neumonías por aspiración. En este orden de ideas tenemos que un paciente entre la 7ª y 8ª década de la vida que nos refiere a alguno de estos síntomas nos puede hacer sospechar de la presencia de esta entidad y nos podemos apoyar con la realización de alguna evaluación fluoroscópica, por ejemplo un tránsito varitado de esófago sigue siendo la modalidad estándar de oro para diagnosticar el divertículo de Zenker, aunque también se puede realizar mediante endoscopía. La importancia que radica en la realización de este tránsito es que también nos va a ayudar a evaluar las dimensiones del saco diverticular para posterior tratamiento. Continuando, tenemos que el tratamiento para el divertículo de Zenker debe limitarse fundamentalmente a los pacientes que presentan síntomas. Los objetivos en el tratamiento que le vamos a ofrecer al paciente van a ser básicamente alivio de los síntomas y mejorar la calidad de vida. El punto final de la terapia es diseccionar el tabique del músculo cricofaringio, es decir, realizar una miotomía para crear una cavidad común entre el divertículo y la luz esofágica. Hoy en día tenemos 3 opciones principales de tratamiento para el divertículo de Zenker. Uno es la cirugía abierta o quirúrgico extraluminal, es decir, la diverticulectomía más miotomía del cricofaringio o la diverticulopexia más miotomía del cricofaringio. La otra es el tratamiento endoscópico rígido intraluminal con grapado endoscópico o tratamiento con láser de CO2. Y por último, el tratamiento endoscópico flexible intraluminal, la miotomía endoscópica, que es una técnica en desarrollo mínimamente invasiva, que es a la cual nos vamos a abocar prácticamente en el resto de la charla. Continuando con lo expuesto anteriormente, tenemos que el divertículo de Zenker puede recibir 2 tipos de tratamiento, ya sea uno quirúrgico abierto o un tratamiento endoscópico. Si bien es cierto, ambos tipos de tratamiento tienen tasas de éxito comparables, la decisión
en cuanto a una u otra técnica va a radicar en el tipo de paciente, comorbilidad que presente o el tamaño del divertículo, básicamente, como lo veremos más en detalle más adelante. Esta diapositiva también tiene como objetivo mostrar cada una de las técnicas con las cuales contamos hoy en día. Si bien es cierto, nos enfocaremos en lo que va a ser el tratamiento endoscópico flexible disponible en nuestro centro, mencionaremos algunas técnicas emergentes. Hasta este punto hemos hablado de las indicaciones de tratamiento que van a ser todo divertículo de Zenker sintomático y hemos mencionado las diferentes opciones de tratamiento, ya sea quirúrgico o tratamiento endoscópico. En el año 2014 el doctor Costamaña realizó un trabajo que buscaba evaluar las variables pronósticas para el éxito clínico de la septotomía endoscópica en el divertículo de Zenker. De ese trabajo podemos concluir, o uno de sus aportes fue, que todo divertículo menor de 30 milímetros se iba a beneficiar de tratamiento quirúrgico, en tanto que aquellos divertículos de Zenker con diámetros entre 30 y 50 milímetros se van a beneficiar de una septotomía endoscópica. Y los divertículos mayores a 50 milímetros van a depender de las comorbilidades que tenga el paciente para elegir entre un tratamiento quirúrgico o un tratamiento endoscópico. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos este cuadro esquemático publicado en una revisión realizada por el Dr. Xiao, donde dividía las diferentes opciones de tratamiento en dos grandes grupos. Uno constituía lo que era la cirugía más el tratamiento endoscópico rígido y en otro grupo era la endoscopía flexible. En general, todo paciente que no presente síntomas, la idea es no realizarle ningún tipo de tratamiento. En cuanto a la experiencia, va a tener un rol importante. Cualquier tipo de tratamiento que definamos realizar en el paciente debe estar avalado por alguien que tenga una adecuada curva de aprendizaje. En cuanto al tamaño del divertículo, esto es realmente discutido, que trató como de dar algunas pautas el trabajo del doctor Costamaña, pero en términos generales se considera que la cirugía se va a ver beneficiados todos los divertículos menores a 3 centímetros, en tanto que la endoscopía rígida, la verdad que no se consideran candidatos los pacientes que tengan divertículos de menos de 3 centímetros, por eso lo dejamos como algo relativo. Lo que sí está claro y bien definido es que los divertículos entre 3 y 5 centímetros, el tratamiento de elección idealmente va a ser la endoscopía flexible. En cuanto a la anestesia general, el primer grupo van a ser los pacientes que presenten ASA 3, va a contraindicar este procedimiento, en tanto que la endoscopía flexible básicamente van a ser pacientes que no puedan recibir ningún tipo de sedación profunda. En cuanto a la movilidad de la columna cervical, solamente va a estar limitada o va a contraindicar en el primer grupo, siendo asequible al tratamiento endoscópico flexible. Y otros factores en términos generales es la presencia de cualquier tipo de coagulopatía o pacientes en terapia antitrombótica que no puedan suspender previo al procedimiento, que estén presentando algún tipo de cuadro de hipoxemia severa o que tengan un acceso restringido al divertículo de Zenker. Bueno, ya a este punto tenemos nuestro paciente, tenemos los síntomas que puede presentar, cómo lo vamos a diagnosticar y cómo de acuerdo a las características de dicho divertículo y si presenta o no contraindicaciones el paciente, nos vamos a abocar a diferentes tipos de tratamiento, pero en nuestro caso vamos a comenzar a hablar de lo que va a ser la miotomía endoscópica. Básicamente, ¿cuál es el objetivo de esta técnica? Va a ser ayudar o favorecer a disminuir la presión intravolo y lograr exponer el divertículo para generar una única cavidad a nivel del esófago. ¿Y cómo se va a hacer esto o en qué consiste? Básicamente lo que se busca es realizar una sección del septum que divide el divertículo de la pared esofágica.
Cabe resaltar que no hay una uniformidad en cuanto a la técnica para realizar una miotomía endoscópica, tampoco hay algo estandarizado en cuanto a los materiales. Esto lo traigo a colación respecto a lo que solemos utilizar en nuestro centro de entrenamiento y lo que encontramos en la literatura. Podemos disponer o se van a necesitar lo que va a ser un endoscopio flexible, una sonda nasogástrica, un capuchón, diverticuloscopio, una fuente electroquirúrgica, knife y un clip hemostático. Vamos a entrar a explicar la utilidad de cada uno de ellos. Para entrar a hablar cada uno de los materiales tenemos en primer lugar lo que va a ser el capuchón, que va a ser un cap transparente que se coloca en el extremo del endoscopio para mejorar el espacio operativo. Este aditamento fue descrito por primera vez en el año 2001 por el Dr. Sakai y colaboradores. Lo mencionaba para optimizar la exposición del septum. La técnica para utilizar este instrumento usualmente suele utilizarse en conjunto con el diverticuloscopio, con el cual mencionaré más adelante. Esta es la vista endoscópica que nos permite el capuchón. En cuanto a la sonda nasogástrica, su uso está favorecida por algunos endoscopistas para delinear el esófago y permitir la alimentación enteral del paciente en caso de presentarse alguna complicación como una perforación. Y por último, lo que va a ser el diverticuloscopio flexible, que tiene dos colgajos o dos valvas que van a estar destinadas a proteger lo que va a ser la pared posterior del divertículo y la pared anterior del esófago. Tiene también en su extremo una marca negra que indica la distancia promedio entre los incisivos y el tabique. Para continuar hablando de las ventajas del diverticuloscopio flexible, como lo describió en su trabajo el doctor Costamaña, el diverticuloscopio mejora la maniobrabilidad del endoscopio y permite completar el procedimiento en una sola sesión en comparación con el uso de un capuchón o cuando no se utiliza ningún tipo de dispositivo, resaltando que el riesgo de perforación aumenta constantemente cerca de un 2% cuando utilizamos una asistencia con diverticuloscopio y reportándose tasas de hasta un 10% cuando se utiliza el capuchón y un 15% cuando no utilizamos ningún tipo de dispositivo. Acá en esta imagen lo que podemos ver es cómo en nuestro servicio fabricamos de forma artesanal un diverticuloscopio. Primero lo que se hizo fue adaptar un sobretubo creándole las diferentes valvas y colocándole una taza de nylon para que no se abrieran mucho las mismas. Posterior a esto se adosaba sobre una bujía tipo Savary y se fijaba con un dedo de guante, lo que facilitaba la colocación del mismo a nivel del esófago y posteriormente colocarlo a horcajadas sobre el septum del divertículo. Realmente lo que podemos encontrar en la literatura es que el uso del diverticuloscopio no está aprobado por la FDA, de ahí que en Estados Unidos prefieran el uso del capuchón. Sin embargo, tener presente que la verdad que es un instrumento útil, como lo mencioné anteriormente. En cuanto a las fuentes electroquirúrgicas, va a depender el uso de cualquiera de los 4 tipos de acuerdo a la experiencia que cuente cada servicio o de donde uno lo lea. Pero básicamente lo que se quiere es generar un corte con el mínimo riesgo de sangrado. 1, porque constituye una de las complicaciones reportadas en principio que se comenzó a describir esta técnica, y 2, porque va a generar un obstáculo en cuanto a la visión endoscópica que tiene el operador. Y básicamente nosotros lo que utilizamos es corrientes con coagulación pura. También se pueden llegar a utilizar corrientes mixtas o corte controlado, pero va a depender de la preferencia del operador. No hay nada absoluto al respecto, sino básicamente recomendaciones. En cuanto al uso de los knife disponibles en la actualidad,
En primer término tenemos lo que es el needle knife, que fue el primer dispositivo de corte utilizado para este tipo de procedimiento desde 1995. Tener presente que las ventajas que va a presentar este tipo de knife es que la aguja incluye un bajo costo, fácil disponibilidad, pero dentro de las desventajas está la dificultad en un control preciso de la punta del knife y el procedimiento, lo que implica un alto riesgo de perforación. Además, la energía monopolar puede provocar contracciones musculares y tensión, lo que dificulta la miotomía precisa. En cuanto al uso del segundo dispositivo, el hood knife, cual se ha ido como utilizando en mayor medida, se diseñó originalmente para la disección endoscópica de la submucosa. La punta de este knife está doblado en ángulo recto que mide 1.3 milímetros y el brazo que une al dispositivo mide 4.5 milímetros. Este diseño permite que las fibras musculares del cricofaringeo se puedan agarrar y jalar hacia arriba y luego cortar, lo que lleva a una miotomía completa. En teoría se describe que este tirón hacia arriba de las fibras septales minimizaría el riesgo de perforación. En cuanto al papel de la coagulación con argón plasma, la verdad que está muy limitado su uso, dadas las altas complicaciones que se han reportado, que comprenden desde fiebre, hemorragia y enfisema quirúrgico. Y por último está lo que es el Harmonic Scalpel, que es un knife recientemente descrito para utilizar en esta técnica. Es un dispositivo de disección donde sus cuchillas van a funcionar por ultrasonido y tienen la capacidad de cortar y coagular el tejido simultáneamente, causando un taponamiento del vaso. Bueno, ya para continuar en lo que va a ser la técnica, tenemos que la miotomía endoscópica se puede realizar en 3 pasos. La primera va a ser la de exponer adecuadamente el tabique, y esto lo podemos hacer mediante una adecuada colocación del diverticuloscopio o colocando una sonda nasogástrica que nos permita orientarnos de cuál va a ser la luz esofágica y nunca perder como ese parámetro de referencia. El segundo paso va a tener el objetivo de lograr una estabilidad de lo que va a ser el septum del divertículo que vamos a comenzar a seccionar. Esto lo podemos lograr con un cap o capuchón, como lo muestra la figura en su pantalla. Ya el tercer paso va a ser lo que va a corresponder a la miotomía controlada, que va a ser la sección de las fibras musculares. En principio lo que se hace es con un endocap en modo 1, efecto 3, con coagulación de 40 watts y corte de 100 watts, se comienza seccionando primero la mucosa y posteriormente las fibras musculares. La idea es lograr un corte continuo de lo que va a ser toda la fibra muscular que constituye este septo. Una ayuda que tenemos una vez iniciamos el proceso de corte del septo es ir realizando medidas seriadas de la distancia que existe entre el fondo del divertículo y el septum que estamos cortando. El objetivo es lograr una distancia o un fondo del divertículo menor a 5 milímetros, que es lo ideal. Esto lo podemos hacer valiéndonos de una guía que progresamos por el canal de trabajo hasta el fondo del divertículo. Esta es nuestra primera medida. Luego traemos hacia afuera o hacia nosotros esta guía por el canal de trabajo y la progresamos nuevamente hasta llegar al nivel del tabique o la parte en la cual estamos trabajando. Esto nos va a dar como un indicio de qué tanto hemos progresado y cuál es realmente el tamaño del divertículo con el cual estamos trabajando. Se puede realizar intraprocedimiento y pues nos sirve de ayuda. Como mencioné previamente, el objetivo es hacer una sección completa de lo que van a ser las fibras musculares que constituyen este septum. A su vez, debe quedar idealmente
un fondo del divertículo menor a 10 milímetros, en lo posible menor a 5 milímetros. Este paso, lo que va a corresponder a la cicatrización post-corte, realmente va a depender según el autor que consultemos en cuanto a la técnica de la miotomía endoscópica. Hay quienes prefieren realizar al finalizar todo el procedimiento de la sección de las fibras musculares y haber realizado una septotomía completa, realizar una colocación de clit hemostáticos en el corte distal como profilaxis de secundaria a perforaciones. Eso ayuda en parte al proceso de cicatrización, en tanto que algunos autores prefieren no colocar nada y dejar que se produzca este fenómeno por segunda intención. Miotomía endoscópica. Se inicia realizando una endoscopía de rutina, procediéndose a la aspiración del contenido gástrico y remoción del contenido del divertículo si lo hubiese. Posteriormente se coloca el diverticuloscopio a fin de exponer de forma adecuada el septum del divertículo. Se inicia un corte del septum con needle knife y posteriormente se realiza una disección con corriente de coagulación pura de proximal a distal, llegando a un objetivo de un fondo diverticular de menos de 10 milímetros, idealmente de 5 milímetros. Finalmente colocamos unos clips hemostáticos a fin de aproximar los bordes de la mucosa para evitar sangrados o corregir probables microperforaciones. Finalmente realizamos un tránsito yodado del esófago para descartar fugas, y esta es la visión final de nuestro procedimiento. Bueno, para ir finalizando, en cuanto a las técnicas emergentes, tenemos lo que va a ser el step point, que se va a generar una división del tabique endoscópicamente generando un túnel submucoso. Es una técnica que se ha inspirado recientemente en lo que va a ser la miotomía endoscópica peroral, siendo de vanguardia y en donde se evita la disección directa del tabique del cricofaringio, y en su lugar se realiza una disección de un túnel submucoso alrededor del tabique para lograr una miotomía completa. Esto es importante porque se ha descrito que una septotomía más larga, idealmente mayores a 25 milímetros, es un marcador pronóstico del éxito del procedimiento, y en teoría este tipo de técnica se asocia con un menor riesgo de perforación y mediastinitis, ya que la mucosa esofágica se sella al finalizar todo el procedimiento con clit y reduce las tasas de recurrencia. La eficacia realmente de esta técnica todavía se limita a informes de casos. Uno de los grandes aportes del trabajo realizado por el Dr. Costamaña fueron estas variables independientes de pronóstico de falla clínica. En primer lugar, tenemos lo que va a ser la longitud de la septotomía, que sea menor o igual a 25 milímetros. Nos predice una falla clínica tanto a los 6 como a los 48 meses. En segundo término está lo que va a ser el tamaño del divertículo de Zenker pretratamiento, mayor o igual a 5 centímetros. Son divertículos de gran tamaño que en principio se considera debieran realizarse en 2 sesiones, no en una única sesión, porque ya de entrada se saben que van a ser pacientes que van a presentar un divertículo de Zenker recurrente. Y por último tenemos el tamaño del divertículo de Zenker post tratamiento, y quedemos con un divertículo mayor o igual a 10 milímetros. Todas estas fueron variables que nos van a orientar que nuestro paciente, posterior a haber recibido un tratamiento, va a presentar un divertículo de Zenker recurrente. En cuanto a las opciones de tratamiento, la verdad que es algo desafiante para el endoscopista tratar un divertículo que ya fue previamente manipulado. Uno, porque va a tener mayores riesgos de perforación o complicación intraprocedimiento. En cuanto al seguimiento de estos pacientes, lo que hacemos al finalizar siempre es, 1, evaluar clínicamente al paciente que no percibamos ningún tipo de enfisema. 2, se procede a realizar un tránsito yodado para constatar fugas y alguna perforación que no percibimos intraprocedimiento. El paciente se interna en sala general realizando una evaluación clínica exclusivamente, y si presenta una buena evolución se da alta en 24 horas.
les inicia la alimentación 6 horas de finalizar el procedimiento y se va progresando la dieta. En cuanto al tratamiento a mediato o corto plazo, dentro de los 30 días se puede realizar de forma endoscópica y a su vez un control clínico, donde evaluamos la respuesta terapéutica con el score de disfagia que utilizamos al iniciar todo el manejo del paciente. En cuanto a los resultados, como mencioné al inicio de la charla, la verdad que las tasas de éxito son comparables el tratamiento quirúrgico y el tratamiento endoscópico. Esta tabla es exclusivamente de los resultados obtenidos en tratamientos endoscópicos en las diferentes series publicadas. De resaltar el trabajo publicado por nuestro servicio en el año 2015, con un número total de pacientes en un seguimiento de 13 años de 56 pacientes, con una tasa de éxito del 98% y una mediana de seguimiento de 25 meses, con una tasa de recurrencia de 23%. La verdad que son valores comparables a lo publicado, como mencioné, en las diferentes series o de centros que se dedican al manejo del divertículo de Zenker. Por último, para mencionar las complicaciones que pueden derivar de la realización de este tipo de procedimiento. Uno va a ser el enfisema cervical, que se puede percibir al examen físico del paciente sin haberse constatado algún tipo de perforación. Por otro lado está lo que es la perforación, ya sea que la diagnostiquemos intraprocedimiento o que la veamos cuando realizamos el control radioscópico, hasta en un 4%, y que puede derivar en desarrollos posteriores de mediastinitis y de abscesos. Por último, lo que va a ser el sangrado intraprocedimiento hasta en un 3.1%. En esta última, mencionar que la verdad que la incidencia de la misma ha disminuido, por el tipo de corte con coagulación pura con la cual se realiza el corte del septum, ha disminuido la incidencia del mismo, y 2, el uso de pinzas hemostáticas intraprocedimiento permite controlar de forma temprana este tipo de complicación. Finalmente, las conclusiones de esta charla es tener en mente que el divertículo de Zenker puede ser una causa frecuente de disfagia orofaringia, sobre todo en los pacientes entre la 7ª y 8ª década de la vida. Tener en mente que si este divertículo genera algún tipo de sintomatología o altera la calidad de vida del paciente, va a ser indicación de tratamiento. ¿Qué tratamiento le vamos a ofertar a este paciente? Va a depender primero de que el paciente no presente ninguna contraindicación, ni para tratamiento quirúrgico ni para tratamiento endoscópico. En segundo, va a depender del tamaño que logremos determinar tiene dicho divertículo. Como lo vimos, los divertículos entre 3 centímetros y 5 centímetros se consideran de elección para tratamiento endoscópico, siendo una opción segura y con bajas tasas de complicaciones. Y por último, resaltar que existe una gran variabilidad en cuanto a técnicas endoscópicas descritas para la miotomía en el septum del divertículo de Zenker. Va a depender de donde lo leamos, pero básicamente lo que quisimos fue tratar de unificar criterios partiendo de la base que tenemos una marcada experiencia en este tipo de procedimientos y con el aval de los diferentes estudios publicados. Muchas gracias por la atención prestada, espero les sea de utilidad la charla y cualquier duda o inquietud que les pueda surgir, por favor, compártanla en el foro.